noches. Hola, buenas noches. Perdonen la espera, pero estábamos casi llegando a las manos en el curso de monitores de tiempo libre. Así que, sin más, vamos a comenzar esta sesión número 12. Esta sesión número 12 que tiene unas características muy especiales y a las que quiero comentar, ¿no? De entrada me vais a decir si se ve lo que estoy compartiendo, imagino que Sí, perfectamente. Bueno, pues pasamos a nuestra sesión 12, la que no pudimos dar la semana pasada, y vamos a comenzar encomendándonos al Señor con esta oración que ya hemos rezado en alguna ocasión y que es la oración esculta. Así que, la señal. Por favor, voy a pedir Ahora. a Teresa Miralles que rece en nombre de todos esta oración tan bonita. Vale. Escau, saludad. Señor, danos fuerza para subir montañas y explorar valles, y así mejor comprender tu grandeza. Ayúdanos a ser sencillos y austeros para que amemos y respetemos a los demás. Concédenos un alma leal y humilde para servir y superarnos día a día. Amén. 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 Bueno, aunque esta oración no pasará a la historia de la literatura, tiene alguna frase salvable y es que subir montañas y explorar valles, que es una de las características bonitas del escultismo, ¿eh? El estar siempre explorando, siempre subiendo, siempre caminando, como nosotros hemos caminado ya pues un largo camino juntos. Estamos en la prácticamente en la ante penúltima sesión y bueno, estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí, sobre todo porque hoy es una sesión muy especial. Una sesión que puede ser controvertida porque hay grupos en los que trabajáis con ramas escultas, hay que trabajáis con ramas de pioneros, quien trabajáis directamente con rutas y con rovers. En definitiva, pues una sesión muy interesante sobre lo que se llama la cuarta y la quinta ramas del escultismo. Únicamente decir, para los aficionados al santoral y los que vivimos siempre con alguien cuidando de nosotros, que hoy celebramos a San Hilario de Arles. San Hilario de Arles era un monje, un eremita francés. Por supuesto, antes de ser santo era monje, era eremita, vivía perdido ahí en un cenobio, él solo, alimentándose pues de lo que podía, de hierbas silvestres, rezando, trabajando con los animalitos, hasta que un día llega una comisión allí a su minúsculo monasterio y le dice: Hilario, hemos pensado en ti para obispo de Arles. La respuesta nos la va a dar Paco. Paco, ¿qué contesta San Hilario a la comisión? He perdido, Carlos, me has pillado. ¿Dónde estarías tú? Lola, ¿qué le contesta San Hilario a la comisión rogatoria que llega al convento? La verdad es que no lo sé. ¿Y Silvia? Repito la frase. Oye, Hilario, eres un hombre santo, un hombre bueno, un hombre ejemplar, un hombre que vive aquí solo, pero que puede servir de ejemplo para todos nosotros. ¿Quieres ser nuestro obispo? Sandra Vázquez, ¿qué contesta San Hilario? Pues que sí, me imagino, ¿no? A tomar por saco. Yo qué sé, es que no sé. Danos más pistas. Y otra oportunidad. ¿Qué contesta San Hilario? Ana de Cáceres, ¿qué contesta Dale, que se- Pues San entonces Hilario? será que no. Pues Que que no. no, pues que no, pues que no, no me veo digno, no puedo, no me quitéis esto. Yo soy más que un miserable, soy un desecho humano y queréis que sea obispo. No, no y no. Decía Platón que la característica principal de un líder es no querer serlo. Importantísimo tener esto en cuenta, ¿eh? Ahora que en Extremadura estamos con campañas electorales, con cambio en la ejecutiva, etcétera, etcétera, Hilario se resistió como gato panza arriba para ser obispo de Arles. Ya lo decía Platón, ¿eh? Elige siempre como líder aquel que no quiera serlo. Gracias, Carlos. De paciencia nada. Bien, ¿estáis preparados? Sí, ¿no? Sí, preparado. Sí. Bien. Una vez que vemos a Lali... ¡Uy!
Pues bien, voy a comenzar yo esta sesión y vamos a comprender mejor esta rama para poder coordinar al grupo de monitores cuando nos toque liderar esta rama de mayores dentro del ocultismo. A ver, los rovers es el término original o el término utilizado por Baden-Powell cuando se creó esta rama, pero también existen otras denominaciones como son los rutas, ¿de acuerdo? O en otras asociaciones incluso compañeros, ¿vale? Todos ellos son válidos para referirse a esta sección cuyo grupo de edad está entre los 17 años, ¿de acuerdo? Y los 21. Decir que al conjunto, un término que utilizaréis mucho, al conjunto de rovers de un grupo scout se le denomina clan, ¿de acuerdo? Y al individuo solo, pues, rover. Bien, ¿qué características tiene esta rama? Pues bien, otro vocablo que vais a escuchar mucho va a ser el roverismo. ¿De acuerdo? El roverismo se refiere a la metodología Scout aplicada a este grupo de edad. Nada más y nada menos. ¿De acuerdo? La expresión que caracteriza esta rama procede de Baden-Powell y es la metáfora de rema tu propia canoa. De ella se desprende algo esencial y diferente al resto de ramas, como es el trabajo individual. En esta rama ya no se va a trabajar por patrulla, ya no va a estar el concepto de seisena, madriguera, ¿no? De ramas anteriores en edad, sino que aquí el individuo cobra protagonismo, ¿de acuerdo? Eso no quita que hagan proyectos en conjunto de clan, pero el trabajo principal va a ser individual. También en esta rama, aparte de remar nuestra propia canoa, tenemos como lema el servir. Y el servir, el servicio para ser útil, entendido para ser útiles de acuerdo a los demás, convirtiéndonos en buenos ciudadanos, porque no olvidemos que como coordinadores de esta rama somos los responsables de que los educandos, de acuerdo, cuando cumplen los 21 años, que es la edad máxima del educando dentro del escultismo, pues salga a la vida siendo buenos ciudadanos. Como diría en su momento Carlos, somos una fábrica de hacer buenos ciudadanos, ¿no? Y más aún si cabe en esta rama. Bien. Algunas, para que nos pongamos en contexto todos, ¿de acuerdo? Es la tercera rama del escultismo. Cuando decimos tercera rama, es porque ya existían otras ramas previas, ¿de acuerdo? Como es la rama Scout Exploradores o la rama de Lobatos. Y esta rama nace en 1918. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido era integrar a los jóvenes demasiado mayores para pertenecer a una patrulla de muchachos. Al igual que pasó con los Lobatos, ¿no? Que eran los hermanos pequeños de los scouts que pertenecían a las patrullas de muchachos, Baden-Powell se dio cuenta que había muchachos que ya tenían que abandonar la patrulla por edad, pero se seguían sintiendo interesados por el escultismo. Decir también que a pesar de que la creación podéis decir, pero ¿por qué los rovers no se crearon antes? La idea de esta rama ya estaba en la mente de Baden-Powell en 1914, pero al estallar la Primera Guerra Mundial, pues digamos que todo esto quedó parado, ¿de acuerdo? Y lo retomó ya una vez que finalizó la Gran Guerra. Los objetivos iniciales de esta rama en 1918 eran mantener a los antiguos scouts bajo la influencia del escultismo, recibir a los scouts que volvían del servicio militar tras 4 años y que querían regresar a la formación del escultismo para seguir siendo útiles en épocas de paz. Y también captar a los muchachos entre 16 y 17 años que estaban descubriendo la existencia del movimiento Scout, ¿no? Y ya por edad eran demasiado tardes para
que se integraran en una patrulla de muchachos. Una vez conociendo este contexto histórico, hay una serie de fechas clave dentro de esta rama. La primera es la creación de la rama en el año 1918, ¿no? Y allá donde había una patrulla de scout, allá que había un clan rover, ¿de acuerdo? Como consecuencia de estos hermanos mayores, de estas personas que por edad ya no podían pertenecer a las patrullas de muchachos. También decir que en 1918 ya Baden-Powell escribió un panfleto llamado Reglamento para Rover, y ahí ya especificaba, por ejemplo, las características que tenía que tener un jefe de clan, o también la organización básica que tenía que tener todo clan, ¿vale? Pero no será hasta 1922 cuando Baden-Powell publique el libro de referencia de esta rama, que va a ser Roverismo hacia el éxito, ¿de acuerdo? Otra vez, para que veáis también la importancia que ha tenido esta rama y su rápida, digamos, propagación, ¿no? Dentro del escultismo, es que ya incluso en 1920 pues estuvo presente en el primer Jamboree Mundial, en Olimpia, o incluso en 1931 ya se organizó una reunión internacional de rover en Suiza, lo que hoy conocemos como la Rover Mood, ¿de acuerdo? Pues bien, pues vamos a ir aterrizando y vamos a hablar del marco simbólico. Como en el ámbito Scout, como ya habréis visto, el marco simbólico tiene varios papeles fundamentales, entre ellos ayudar al logro de los objetivos de la rama, como indicador de progresión o como elemento de pertenencia y cohesión grupal. Hay que tener en cuenta, no hay que olvidar que nuestro grupo de edad va a ser en torno a los 17, 21 años. Y es una etapa donde el educando va a querer ampliar horizontes, va a querer conocer otras realidades. ¿Para qué? Para poder ellos decidir pues, hacer aspectos esenciales de su vida que luego va a marcar su etapa adulta. Dentro del marco simbólico tenemos primero la definición, que fue del puño y letra de Baden-Powell, y nos dice que el roverismo no quiere decir vagabundear. ¿Por qué dice vagabundear? Porque el propio vocablo rover significa vagabundo, trotamundo, caminante, esa idea de persona en movimiento, persona en ruta. Pues bien, dice, por roverismo no quiere decir vagabundear sin finalidad. Lo que quiero decir es encontrar uno su camino por senderos, con objetivos definidos y teniendo una idea de las dificultades y peligros que va a encontrar en él. El coordinador de esta rama va a procurar que los educandos, a través del servicio y del trabajo individual, ¿de acuerdo?, vaya adquiriendo una serie de compromisos que luego en su vida adulta pues le facilite un poco las cosas, por así decirlo. Bien. Como ideas clave que tenéis que tener en cuenta como coordinadores de la rama, pues que nuestro lema es servir, que el rover es un caminante, una persona que está en movimiento para conocer otras realidades y poder así tomar decisiones, y también la idea de que los educandos deben ir formándose en madurez para ir comprometiéndose y asumir opciones importantes como son opciones religiosas, políticas o afectivas. ¿De acuerdo? Dentro de todo este marco simbólico, vamos a hablar de la horquilla rover, que es el elemento más característico y tradicional de esta rama. También hay otros elementos como puede ser el propio uniforme con las distintas insignias de progresión, el color rojo que implica sacrificio, servicio, el lema servir, ¿de acuerdo? O la cueva como ese lugar que denominamos el lugar de encuentro de los rovers para trabajar. Pero sin duda, dentro del marco simbólico de esta rama, el elemento tradicional y diferenciador va a ser la horquilla. La horquilla
es un callado, ¿de acuerdo? Donde en su parte superior termina en forma de V, se consigue en la naturaleza, ¿vale? Nunca es fabricado. Y esta terminación en forma de V lo que simboliza es el camino a elegir, el dilema de el bien y el mal, que siempre va a estar presente en esta rama, porque el educando continuamente va a tener que ir eligiendo. Y si somos scouts y somos personas que hacemos felices a los demás y somos personas, somos scouts con un compromiso y seguimos la ley scout, siempre vamos a seguir el camino correcto. ¿De acuerdo? Este símbolo, la horquilla Rover, lo que exterioriza es el dilema que todo Rover tiene entre elegir el camino correcto o no. ¿Y a qué llamamos las edades del compromiso? Pues bien, como coordinadores de rama debemos de organizar a nuestro equipo para ayudar a los educandos a tomar decisiones e ir comprometiéndose poco a poco con su vida. ¿Qué quiero decir? Debemos de trabajar para que el educando adquiera una serie de compromisos. Y ese compromiso personal es a través de decidir. Decidir implica elegir. Elegir también es renunciar a otras opciones. Y esa renuncia Baden-Powell lo llamará escollos. Y superando estos escollos es lo que realmente nos hace fuertes y estar preparados para la vida. Y bien, como directores y coordinadores de esta rama, pues coordina el equipo de monitores. También el coordinador de rama debe tener una excelente, y remarco la palabra excelente, preparación psicológica, antropológica y scout. Tiene que ser una persona que conozca cómo aplicar el método, que conozca muy bien a este grupo de edad, ¿no? Que conozca también la realidad y que sea una persona también con una preparación y una madurez significativa. Aquí, si ya en las demás ramas parecía evidente, en esta rama aún más si cabe, porque el director tiene que velar porque sus monitores no sean colegas de los educandos. ¿Por qué digo esto? Porque trabajamos con un grupo de edad en que ya son mayores de edad, ¿no? A partir de los 18. Y podemos sentir un poco tender ya eres mayor de edad, ya puedo hablar contigo de cosas de mayores, ¿no? O ya me puedo ir contigo de caña, o ya me puedo... No. Este grupo de edad siguen siendo educando hasta los 21 años y como coordinadores de rama debemos tratar que nuestro equipo también sepa poner el límite. Si en otras secciones, como puede ser la Scout, el monitor es la figura del hermano mayor, aquí la figura es más de acompañamiento, ¿de acuerdo? Y todo eso se refleja en la madurez y que debéis ser personas en que los rovers quieran imitar. Tenéis que ser ejemplo, aún más si cabe, en todo momento. ¿De acuerdo? Y sobre todo, como coordinadores de la rama, representáis al grupo en este equipo de monitores. Pero bien, el libro de cabecera de esta rama va a ser El roverismo hacia el éxito. Es uno de los 3 libros escritos por Baden-Powell y aquí Baden-Powell va a utilizar la metáfora del río de la vida, ¿no? Donde cada uno va a remar su propia canoa y va a aprender a sortear una serie de obstáculos o de escollos, ¿de acuerdo? Si en otros libros como Escultismo para muchachos, Baden-Powell habla con total sencillez, es directo, ¿no? Aquí también se va a caracterizar por hablar con franqueza a los jóvenes en temas tan esenciales como es la familia, la sexualidad,
el ahorro, el cómo no dejarse manipular y ser una persona íntegra. Y bien, Baden-Powell propone 5 escollos, que son 5 obstáculos que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que sortear. Los escollos que plantea Baden-Powell son las apuestas, vino, mujeres, charlatanes e irreligión. Aquí marco mucho la fecha de 1922. Hay que contextualizar, como siempre, cualquier obra literaria, pero más si es el libro de cabecera de una de nuestras ramas, ¿no? En 1922 el contexto social es diferente al que tenemos ahora, pero no por ello quiere decir que no siga en vigor. ¿A qué me refiero? En el escollo de las apuestas, pues Baden-Powell hacía referencia al ganar dinero rápido, lo que hoy se puede traducir como adicciones ludópatas. Por ejemplo, las casas de ser usuarios de casas de apuestas, ¿no? Aquí como coordinadores podremos manejar la situación y transmitir a los educandos que en vez de ganar dinero fácil, ¿no? Pues el valor del esfuerzo, del trabajo duro. Donde Baden-Powell dice vino, ¿no? Que cuando alguien bebe más de la cuenta, pierde las formas, ¿no? Que eso sigue estando vigente hoy, pues también transmitir a los educandos el saber estar, el saber decir, pues mira, no voy a beber alcohol, ¿no? Y el saber comportarse en sociedad. Donde dice mujeres Baden-Powell, que aquí puede ser un poco escándalo, ay, madre, qué escollo, que las mujeres son un problema. De nuevo hay que contextualizarlo, de acuerdo, en 1922 y pensar que el escultismo, en principio, chicos y chicas estaban diferenciados, ¿de acuerdo? Aquí podemos extraer la enseñanza de el placer egoísta, de enseñar a los rovers a tener relaciones afectivas sanas, ¿de acuerdo? Y donde pone Baden-Powell el escollo de la irreligión, pues nosotros tenemos que hacer hincapié en vivir y transmitir nuestra fe y ser coherentes con ella, ¿de acuerdo? Y por último, nuestro objetivo como coordinadores de rama va a ser el formar a una persona madura. Y esta persona madura tiene 5 características, como es ser una persona realista, que el educando viva su realidad, ¿no? Y que no viva ajena a ella de manera infantil o idealista. Una persona estable psicológicamente. Tenemos que formar a personas emocionalmente sanas, muy importantes, porque van a ser personas que se sumerjan en la adultez, ¿no? Y tienen que ser personas que sean empáticas y que se sepan controlar. También personas creativas. Aquí donde decimos creatividad, decimos que potencien todas sus capacidades, personas trascendentes, que vivan su fe de manera ejemplar y también de una manera consciente y madura. Y por último, nuestro objetivo como coordinadores de rama va a ser el que nuestros educandos sean personas comprometidas a través del servicio con la sociedad, con multitud de proyectos y todo lo que implique salirse de sí mismo, educando que sean capaces de darse a los demás. Y por último, y antes de dar paso a Carlos y a Julio, pues aquí os traemos un pequeño gráfico de todo lo hablado, ¿de acuerdo? Y es un ejemplo de ese río de la vida que propone Baden-Powell, ¿de acuerdo? Y puede ser un ejemplo de ¿cómo decirlo? De formación individualizada para los rovers dependiendo de su año dentro de la rama. Por ejemplo, los rovers de primer año, pues formarles en técnicas Scout, porque todavía al estar en edad de educando, pues pueden perfeccionar esas técnicas Scout que ya aprendieron en ramas anteriores.
los scouts de segundo año, perdón, los rovers de segundo año, pues formarles en pedagogía scout a través de experiencias en otras sesiones, a través de cursos de formación. Y por último, ya los rovers más mayores de tercer año, pues darle formación en gestión scout, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con intendencia, tesorería, ¿no? Todo ello sin olvidar, por supuesto, la progresión individual. Y esto sería pues un gráfico de todo lo que hemos podido hablar. No sé si Carlos quiere añadir algo. ¿Lo podéis mandar eso, por favor? Sí, sí, por supuesto. Sí, si todo esto se va, vamos, se comparte. Abrimos un turno de preguntas sobre la rama rutas, rovers. Algo que me he olvidado remarcar es que el coordinador de la rama rover tiene que ser una persona que por edad pues no esté cercana a la veintena. O sea, que sea una persona, vale, mayor de edad, pero por experiencia y por experiencia, yo recomiendo que sea una persona en torno a los 25 años en adelante, ¿de acuerdo? Para que sea una persona con una trayectoria vital, para que los rovers lo vean como una persona a imitar y el coordinador de rama sea esa figura de acompañar al rover, ¿de acuerdo? Tengo una pregunta. Em, por curiosidad, ¿qué patrón tenéis ahí? O sea, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos a San Pablo, porque fue por todos los viajes que hizo a lo largo de su vida predicando el Evangelio, pero Sí. ¿qué patrón tenéis allí en Extremadura? En Scouts de Cáceres la metodología es San Pablo también, San Pablo. Sí. porque además es una fe madura. San Pedro era más cabezota y más que solamente quería el cristianismo para los judíos, pero San Pablo, que era el cosmopolita, pues yo creo que se pega más con la filosofía caminante de los rovers, Y ampliar horizontes. con todo el cariño para San Pedro, ¿eh? Más Y cuestiones. sí, yo tengo una pregunta, que era que en muchos, o sea, muchos clanes van en torno, también tienen simbología de temas de caballeros, tienen la Sí. espada del clan, el escudo, etcétera. Entonces, eso es algo, imagino que está estandarizado, pero por curiosidad, por saberlo, por si cómo está estandarizado, si es algo que en Murcia sí que se ve más, Mm, pero nada. Bueno, a ver, esto ya es un guirigay. El escultismo español es un guirigay que parece el ejército de Pancho Villa, porque tiene tantísimas fuentes, Mario, sí. que yo te diría que la palabra clan en origen es escocesa. De hecho, algunos grupos mantienen y respetan las borlas en las medias de color rojo, que son las que tienen los famosos clanes escoceses. Entonces, todo lo que suena a clan, todo lo que suena a Escocia, Highlands, todo lo que suena a San Jorge, todo eso es una épica caballeresca alucinante para ensalzar los valores épicos de los rovers. Pero claro, ahora ya MSC ya no habla tanto de clanes como de agrupaciones rutas. Pero toda la épica del clan, pues es como la metodología de manadas del libro de la selva o de la metodología de madrigueras, que también la puedes utilizar como quieras hasta el infinito y más allá. De hecho, en la metodología Rover, que utilizamos, por ejemplo, en Scouts de Cáceres, y se habla de Rover escudero y Rover investido. Mm, También hay sí, ceremonias relacionadas con la investidura de caballero, sí. ¿vale? Simplemente que es un pozo sin fondo en donde podéis utilizar lo que queráis. Hay grupos, por ejemplo, en Scouts de Plasencia, en cuyos clanes tienen pañoleta independiente al grupo. Y desde el momento en el que una pañoleta que es diferente a la del grupo Scout, por ejemplo, para vamos a decir, visibilizar esa independencia o esa característica independiente que tiene el clan. Es decir, que hay como hay tanta metodología como grupos Sí, prácticamente. sí, yo también he visto, y en Murcia hay clanes que llevan la mitad de la pañoleta de su grupo y la mitad de los colores del clan y cosas así también he visto. Pero no hay que olvidar que esta rama, los rovers, pertenecen a un grupo scout, no son entes independientes. De hecho, con la creación de esta rama, Baden-Powell ya se plantea la unidad básica del escultismo, que es un grupo scout.
¿de acuerdo? Porque ve la necesidad de agrupar estos grupos de edades en un ente como es un grupo Scout, ¿de acuerdo? Lo digo también porque dentro de la tradición Scout pues se puede decir, no, es que el clan es algo independiente al grupo, con capacidad de obra propia, no. Forma parte de un grupo Scout, ¿de acuerdo? Como una rama más. Y en cuanto a la simbología de ambientación medieval, pues como ha dicho Carlos, es que es un pozo sin fondo, pero que está presente en los orígenes y en la tradición de esta rama. No tenemos Yo que olvidar. sí. Ah, perdón. Sí, última pregunta, sí, por favor, adelante. No, era un poco para decirle a Mario que yo este fin de semana justo he estado haciendo la parte del básico como prácticas de ADF, he estado dando la metodología de las ramas. Y como en Murcia, el origen es el mismo al que estáis contando vosotros, pero en Murcia se hace un poco distinto, que si queréis a los de Murcia os puedo hacer un mini resumen luego de cómo se hace en Murcia para que lo sepamos todos. Sabéis que en Murcia cada uno lleva la metodología como quiere, como los de Bilbao, nacen donde quieren. No, bueno, en Murcia tenemos el PDJ bastante Propio. inculcado. No, O- inculcado, o sea, el PDJ tal cual te lo plantea MSC, pues casi, casi. pues mira, es bueno saberlo. Bueno, pues adelante con la rama esculta. Vamos a meternos ya en un pozo, decía antes Estela, pozo sin fondo, pero nosotros vamos a meternos en un lago de arenas movedizas. No sé si estáis preparados. Lali, ¿tú eres monitora de pioneros en tu grupo? Bueno, Has no hecho sé de qué todo, ¿no? decir. No sé quién está aquí en pioneros trabajando, por favor, que lo sepamos. Yo estoy. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues nada, os paso con Julio, que es un gran experto en esta rama. Adelante, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a ver, voy a dar un poco sobre el tema de la metodología y el origen y dónde sale la rama de pioneros escultas. Bueno, dentro del escultismo español, pues la rama escultas o la edad de donde se encuadran estos chavales ha tenido muchos nombres, ¿no? Yo empecé, en mi grupo cuando yo empecé era unidad de comandos, que viene del origen de donde se inició la rama de escultas y después pues también se ha llamado escultas o pioneros, ¿no? Bueno, la cuarta rama. A mí me gustaría tener también alguna frase de Baden-Powell que dijera algo sobre los pioneros o sobre los escultas, pero la cuarta rama se originó después de la muerte de Baden-Powell. Es la primera rama que se origina después de la muerte de Baden-Powell. Lo del color rojo, que originalmente el color rojo de la rama lo debería tener el clan Robert, pues MSC lo decidió poner en los pioneros. Y yo creo que lo debió poner, y esto es una cosa que me he inventado yo, porque en pioneros es donde se desangra el escultismo, ¿no? En pioneros desaparecen todos los chavales que vienen de scout, empiezan a caer, a desaparecer, y yo creo que por eso pusieron el color rojo. Es una época muy peligrosa, muy complicada en la edad de los niños y bueno, vamos a ver un poco cómo se origina, por qué se origina y cómo manejar o cómo trabajar con estos chavales. Bueno, con lo que os he comentado, es la cuarta rama del escultismo, la primera que se hace después del fallecimiento de Baden-Powell, rompiendo un poco lo que había decidido Baden-Powell hacer a la hora de organizar las ramas. Tiene diferentes denominaciones. En Europa se llaman comandos escultas pioneros, en Sudamérica se llaman también caminantes y abarca una edad, la edad de la adolescencia, ¿no? Desde los 15 a los 17 años. Según los países varía un poco la edad esa, donde pueden entrar y donde pasan al clan Rover o entran de exploradores. Y principalmente la vamos a encontrar en Europa y en Iberoamérica. Asia y Norteamérica no suelen tener esta rama. Los orígenes de los pioneros, de la rama pionero o la rama esculta, pues viene del escultismo francés, después de la Segunda Guerra Mundial. Es una innovación pedagógica que hacen los scouts de Francia y viene de los riders, ¿no? Que el significado sería en francés comandos, ¿no? Y lo organiza o empieza a organizarlo un señor que se llama Michel Menú, que es una persona bastante interesante. Yo por lo menos lo que he estado leyendo de él y lo que he estado indagando, es una persona que entró tarde en el escultismo, a los 15 años es su primer contacto y es cuando hace la promesa, y a raíz de hacer la promesa, pues directamente se organiza una patrulla libre, ¿no? Que ahora os explicaré un poco lo que llamaban en Francia una patrulla libre.
Esa patrulla libre termina siendo una tropa. Y después, pues bueno, pues este hombre le gustaba el ejército, se mete en artillería antes de la Segunda Guerra Mundial y organiza, nada más meterse en el ejército, pues un Clark Rover, pues una persona que donde iba iba fomentando el escultismo. Para ver cómo era un poco esta persona, pues en Dunkerque lo hacen prisionero y en vez de pues acomodarse y decir, bueno, pues voy a pasar el resto de la guerra prisionero de los alemanes, decide escaparse y hace 3 intentos y al tercer intento de escaparse consigue fugarse a la Francia libre y desde allí entra en la resistencia y en los maquis, ¿no? Y le hacen jefe de equipo de rescate, que era la persona que se encargaba de coger a gente que estaba perseguida por los alemanes y intentar pasarlo por los Pirineos a España. Y hace pues algo que nos suena bastante, ¿no? Coge a grupos de chavales, los forma y los forma en técnicas que eran de salvamento, de acecho, de mecánica de automóviles y de conducción y de construcciones para crear caminos y poder pasar fácilmente a España, a esa gente que huía. Es decir, implementaba lo que hacían los scouts, ni más ni menos. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y con el cargo de capitán le dan la Legión de Honor, la máxima condecoración que tiene el ejército francés a un militar. Y el comisionado nacional de Scout de Francia le encargan que coja la rama como comisario nacional del rama Scout en Francia, ¿no? Y este hombre, antes de tomar el cargo, pues se pone a ver en qué estado está el escultismo después de la Segunda Guerra Mundial y visitando numerosos grupos, numerosas tropas de toda Francia, se da cuenta de que el escultismo francés no funciona. Después de la Segunda Guerra Mundial, los chavales desaparecen en la edad de exploradores, ¿no? A partir de un 15 y 16 años desaparecen del escultismo, ¿no? Entonces, pues bueno, empieza a buscar cuáles son las causas y una de las causas que él achaca a que los chavales es que los scouters, los responsables, tenían una muy poca o ninguna formación y entonces los chavales tenían una formación totalmente incompleta, ¿no? Entonces en 1947 decide realizar la primera reforma del programa Scout que había ideado Baden-Powell en el 97, en el 907, perdón. Estas son 2 frases de Michel Menú y que marcan un poco por dónde ve los problemas, ¿no? La primera es, pues, pregunta si Baden-Powell se había equivocado, ¿no? Dice que un jefe debe aprender las cualidades del silencio, de la belleza, del esfuerzo, debe saber desenvolverse por su cuenta, debe poder contar con el servicio de su prójimo y los chicos deben poder encontrar la aventura, la acción y la liberación. Es decir, que directamente achaca a los responsables el no saber buscar las inquietudes y las necesidades de los chavales de esa edad, ¿no? Y dice que como Baden-Powell nos señaló, pues ocuparse de la sección adolescente y recobrar el proyecto original del fundador para los chicos de 14 y 16 años es el éxito, ¿no? del escultismo. ¿Y por qué? ¿Por qué fallaba el escultismo? Si antes de la Segunda Guerra Mundial era una organización que funcionaba, ¿por qué después de la Segunda Guerra Mundial cambia totalmente las tornas, ¿no? Pues en parte porque los jefes se convierten, son un poco funcionarios y siguen un continuismo en actividades, en las actividades que había previas a la Segunda Guerra Mundial y que no cumplían las expectativas de los chavales, ¿no? Los niños ya son diferentes, son niños que han estado 6 años en guerra, que han visto todo tipo de calamidades, desde gente de familia que moría, porque en Francia estuvo ocupada 6 años, ¿no? Y entonces las inquietudes e intereses que tienen esos niños no son de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y aparece algo nuevo y es el que la modernidad, el contacto con el exterior se generaliza, ¿no? Aparece el cine se generaliza, la radio, el cine y la prensa están de la mano de los chicos. Entonces ven cosas que no veían antes. Entonces, otra de las cosas que es muy característica de esta edad, ve como problemas en los jóvenes el mimetismo innato que tienen de adoptar todo lo que vean y cogerlo, sin preguntarse si es bueno o malo, y después el espíritu redil de oveja, ¿no? Es muy difícil en esas edades tener un criterio y apartarse de lo que hace la masa. En la propuesta que hace, que es el origen de los pioneros o de los escultas, se inspira en cómo funcionaban los americanos, los Boy Scouts americanos, con el sistema de Eagles, que es la máxima
honor que puede tener un scout en Estados Unidos, llegar a ser Eagle Scout, que es la excelencia, ¿no? Y entonces lo que propone es elevar el nivel de los exploradores al máximo y crear tropas Raider, que eran tropas especiales. No todas las tropas en Francia iban a ser tropas Raider. Entonces, la idea de Michel Menú es conseguir que los chavales sean mejores en todo. Y digo en todo, no solamente en técnicas, sino en preparación, en comportamiento, sino también en la parte espiritual. De hecho, esto viene del escultismo católico francés. Para ser una tropa Raider, había unos requerimientos muy exigentes y es que dentro de cada patrulla tenía que haber 2 scouts de primera clase y 2 de segunda clase. Tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, de los miles de chicos que había en Francia siendo Boy Scout, solamente 150 eran scouts de primera clase. Y este hombre exigía que en cada patrulla hubiera 2 de primera clase y 2 de segunda clase. Que, por supuesto, hubiera progresiones, y siempre hemos hablando aquí de que si queremos ser scout, de que está progresando, progresiones en cada patrulla, y que hubiera especialidades. Y que todos los chavales tuvieran progresión y especialidades. Que los dirigentes no fueran cualquiera, sino que subieran gente formada. Es decir, uno de los problemas que achacaba eran los dirigentes, entonces que se formaran en la Chamarán, que es un castillo que hay en la región de Chamarán, y que se encargaba de formar con el método escultista a los scouters. Tuvieron un local acondicionado y un consiliario. También otra cosa que hizo este hombre para exportar el escultismo y que los chavales entran dentro de lo que es el ser scout es algo que, lo que os he dicho antes, patrulla libre. De hecho, él entró en una cosa que se llama patrulla libre, que no significaba nada más ni nada menos que en sitios donde era imposible crear un grupo o una tropa, porque eran sitios pequeños, tipo pueblos, tipo medio rural, pues se daba la oportunidad de que los chavales se juntaran y pudieran crear una patrulla libre. Que llevaban, normalmente tienen una pañoleta, o por lo menos que yo que he visto, tiene una pañoleta negra, ¿no? Y poder hacer escultismo en sitios donde no podría de otra manera. Lo verdad es que los resultados que tuvieron en Francia a raíz de cambiar la metodología fueron muy buenos. De todas las tropas que había en Francia, un 10% llegaron a ser tropas Raider, y lo que el más importante consiguió que en el escultismo francés se mantuvieran los adolescentes, ¿no? Que no salieran del escultismo. A nivel de otros países también hubo intentonas. De hecho, en el Reino Unido empezaron antes, y a las ramas exploradoras los separaron en Boy Scout y Senior Scout, en una rama Scout más mayores y Scout más pequeños, ¿no? Los Scout belgas lo cogieron en 1950, el sistema de crear una nueva rama entre medias, entre el clan Rover y los exploradores. Y en 1964, en Francia, aparecen ya los pioneros, llamados pioneros, no tropas Raider ni así, son pioneros, y lo hace un señor que se llama François Le Botou, que lo que veía es que el modelo Raider era muy exclusivo, ¿no? Entonces no todo el mundo, todos los chavales tenían acceso a llegar a tener una tropa Raider, ¿no? Y entonces pues se quedaba un poco descolgado. Entonces intenta exportar intenta que rebajar un poco el nivel para que todos los chavales pudieran mantenerse en el escultismo. Y eso crea un cisma en Francia. Cuando una parte de los scouts franceses católicos ve que la filosofía Rey desaparece y que rebajan el nivel de las tropas o de las patrullas, y que encima segregan a la tropa, en vez de hacer una tropa vertical o una tropa continua, la segregan en 2 ramas, se separa una parte del escultismo católico francés y crean los scouts unitarios de Francia en el 71. Bueno, ya sabiendo por dónde viene la rama de pioneros o de escultas, claves para el monitor de pioneros, ¿no? Y para trabajar con el monitor de pioneros, pues hay que tener en cuenta que trabajamos con gente que es difícil, que es complicada. Están en una época muy difícil, que es la adolescencia. Aquí hay muchos que somos padres y sabemos la edad de 14, 15, 16 años lo que es, ¿no? O 17. Y es una época que tiene muchos cambios, y cambios que encima pues muchas veces no saben exactamente si es lo adecuado o no es lo adecuado lo que hacen, ¿no? Es el proceso de transformación de un niño a un adulto, y todas las transiciones generalmente son peligrosas, y se puede siempre decantar en la balanza hacia la parte buena o hacia la parte mala.
Entonces, hay que estar muy encima y es una rama en la que hay que estar muy encima de los chavales, sobre todo para intentar que sin dirigirlos como lo dirigíamos en Lobatos o en Scout, el estar acompañándolos para que escojan el camino correcto. Es una época que también el chico, los chavales se autoafirman, ¿no? Empiezan a ser ya personas individuales y empiezan a salir y empiezan a fijarse en otros modelos diferentes a los que tenían hasta ese momento, porque antes tenían la familia, tenían el colegio, y empiezan a fijar modelos que son externos, que a veces son buenos y no son malos. Y hoy en día en la sociedad nuestra, pues tenemos todo lo que hay abajo, todos esos símbolos que los pueden dirigir para un lado o para otro. Y normalmente muchas veces es complicado el sacarlos de ese ambiente, ¿no? Es lo que decía Michel Menú del complejo de rebaño, ¿no? Los chavales muchas veces tiran porque el resto de la gente hace eso. Cosas que ocurren en la edad de escultas, de pioneros. Pues cambian dos cosas. La madurez física, pasan de ser niños a ser adultos. La madurez física supone un problema, tanto para los chicos como para las chicas, porque se ven extraños, cambia el cuerpo, además cambia de una forma no muy sincrónica muchas veces, y entonces pues eso les produce problemas y empieza también a desarrollarse intelectualmente, ¿no? A tener otras inquietudes, ¿no? También empieza a cambiar la madurez afectiva, aparece la sexualidad, los intereses sexuales que antes no tenían y que les marca mucho, y empiezan a tener ya sus propios criterios, empiezan a tener valores, y valores que a lo mejor no son los que le hemos dado, son valores que cambian, porque no sabes por qué, cogen otros valores. Y entonces es un momento de estar pendiente de ellos y acompañarles. Conocen cosas nuevas, se motivan por otras cosas diferentes a las que tenían cuando eran chicos. Cambia el apoyo. Antes la familia y el colegio y el círculo cercano era lo fundamental a la hora de buscar apoyo, y ahora ya son los amigos. De hecho, hay un enfrentamiento siempre pues con mis compadres o con la autoridad o con los profesores o bien con los monitores muchas veces, y eso no lo vamos a encontrar. Y después aparece la persona, ¿no? Se considera ya una persona individual que ya no tiene nada que ver con el grupo, empieza a desarrollarse él. Y para trabajar con pioneros o para trabajar con el monitor de pioneros, yo creo que es una de las secciones que hay que darle más apoyo y que tendríamos que estar, tanto los monitores como vosotros que muchos de ellos vais a ser directores, hay que estar apoyándoles, sobre todo para no perder esos chavales del escultismo. Pues primero el equipo, ¿no? Hay que seguir perfeccionando el sistema de patrullas, no porque sean mayores tienen que dejar de trabajar en patrulla en esta sección. La patrulla es algo que hay que perfeccionarlo todavía más de lo que venían de exploradores. Hay que repartir mejor las tareas, hay que enseñarles a trabajar en equipo y una vida en común. El proyecto cambia, aquí se puede cambiar y hacer algo nuevo, mientras que en exploradores muchas veces el monitor era el que dirigía y hacía el proyecto y manejaba qué proyectos iba a hacer la sección Scout. En pioneros el proyecto es es un método de trabajo habitual y tiene que es decidido en parte por ellos, siempre con la supervisión del monitor, ¿no? Y pues recibe varios nombres, depende de los sitios. Hay gente que lo llama empresa, otra gente lo llama travesía, singladura, y ahora hablaremos de ello, ¿no? Y el objetivo fundamental es el futuro, ¿no? Garantizar que esos chavales no salgan del escultismo porque no hayamos creado alicientes para ellos y que sigan en el escultismo, ¿no? Fundamental que sigan progresando. Eso es algo que no podemos, independientemente de la sección en la que estén, el chaval tiene que tener progresión, progresión, progresión y evolucionar. Y lo que os hablaba del tema de empresa, singladura, travesía, es la forma de trabajar con los escultas o los pioneros, ¿no? Es generar un proyecto que lo generan ellos. No tiene por qué ser un proyecto que sea muy dirigido de decir, por narices vamos a hacer una cosa de servicio, no, es una cosa que decide las patrullas o la sección. Y la idea es conseguir que trabajen en equipo, que generen cooperación a la hora de conseguir el objetivo
que se empiecen a repartir las responsabilidades del proyecto para que salga adelante entre unos y otros y que eso se haga mediante el respeto entre los componentes de la unidad y de las patrullas y como si fueran adultos, ¿no? Entonces, pues esas son las fases que serían de la empresa. Primero una lluvia de ideas que dijeran qué es lo que le gustaría a cada uno y escoger entre todos cuál sería la idea para hacer entre las patrullas o entre la rama y elegir cuál es, planificar, es decir, empezar a sacar responsabilidades a unos y a otros para que esa empresa tenga éxito y entonces darle a cada uno una función y realizarla, lógicamente, intentar realizarla, evaluarla, tanto si sale bien como si sale mal, porque en el fondo es un método de aprendizaje de lo que va a ser su vida cuando sean adultos. Y por último, celebrar, porque el lema de la rama pioneros es unidad, ¿no? Pues qué mejor unidad para celebrar. Celebrar une mucho a la gente. Y respecto al scouter, el scouter o los directores o los coordinadores, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues primero, que forma parte de un equipo. Si hay varios scouters, hay que trabajar en equipo y mucho más en estas edades. Que el equipo se adapta al plan el plan anual de grupo y lo adapta a las actividades de la sección. Es el representante del movimiento scout de la rama o del grupo en la rama. Y una cosa que hay que tener en mente respecto a los pioneros escultas es que no son colegas nuestros. A pesar de que ya tienen una edad que empiezan a ser ya adultos y empiezan a tener ya comportamientos de adultos, no son colegas nuestros. Nosotros seguimos siendo hermanos mayores y hay que intentar que vayan progresando, pero respetando pues cierta la autoridad que tenemos como monitores, ¿no? Y lo último es intentar conseguir eso, que pasar del egoísmo infantil, que es natural, ¿no? Normalmente los niños suelen ser más egoístas y de hecho es lo que se trabaja mucho en las secciones menores, que no sean egoístas, a empezar a ser más generosos y a tener otros ideales, ¿no? Más maduros. Y evolucionar me apetece, no quiero esto, a decir qué necesitas y pensar más en los demás. Y convertir los problemas en oportunidades. Respecto a las fuentes para aplicar en los pioneros y en los escultas, pues estas ya las habéis oído otras veces, ¿no? Escultismo para muchachos es plenamente vigente, igual para los scouts que para los escultas. Sistema de patrulla Rolla Phillips es la misma mecánica, la misma dinámica que se emplea en exploradores y ayudas para el scouter perfectamente. Y lo único hemos añadido ahí Forestier es un poco el mentor de Michel Menú, era un cura, un padre que desarrolló un poco el tema del escultismo católico francés, ¿no? Y que bueno, que merece la pena que lo leáis. Insistir que somos scout y como somos scout tenemos que beber de fuentes scout. No puede uno ser monitor, no puede ser uno trabajar como scouter si no sabemos las bases o los principios del escultismo. Eso no se nos ocurre, no es ilógico el trabajar sin saber cómo se originó, cuáles son el proceso de manejar patrullas o manejar chavales. Eso tenemos que ver de las fuentes y eso hay que estar al día. Y por mi parte nada más. No sé si tenéis alguna duda respecto a pioneros o escultas. Muchas gracias, Julio. Abrimos un mini turno de preguntas para todos los que os hayáis quedado con ganas de más. No todos a la vez, por favor. ¿Con cuántos pioneros se debería montar una unidad? Hombre, yo tengo claro que con pioneros tienes que montar la unidad, porque no vas a dejar que se escapen esos chavales. Yo he estado llevando una unidad con 3 pioneros, que es muy duro, ¿eh? Porque lo ideal, y te digo, para a la hora de hacer una empresa, a la hora de trabajar con ellos, lo ideal es trabajar con un número más grande. Entonces, es cierto que ahí abandonan muchos el escultismo en esa época, por eso, insisto, hay que
poner todas nuestras ganas y es una de las ramas que hay que prestarle mucho interés a pesar de que es muy desagradecida, porque no influye mucho la parte externa a la hora de trabajar con ellos, cosa que no ocurre en Scout o en Lobatos o incluso en rutas, porque en rutas ya han decidido qué quieren hacer y son gente que está mucho más afianzada en el escultismo, mientras que aquí puedes tener un chaval que le encantaban los scouts mientras son exploradores, pasa escultas a pioneros y se junta con unos amigos que no van a lo que sea y ¡pum! Y desaparece. Y te desaparece de la noche a la mañana una persona que le encantaba lo que hacía. Entonces yo creo que hay que trabajar con los que haya y cuanto más, mejor. Yo creo que se pueden hacer muchas más cosas y engancha mucho más cuando tienes una unidad grande, pero no puedes dejarlos colgados. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo también quería hacer una pregunta Adelante. respecto al tema que mencionabas, digamos, de la independencia que se empieza a asumir en esta etapa. Nosotros últimamente estamos teniendo un poco de problema con esa independencia, porque aunque es un grupo que parecía que iba a tener esa capacidad de autodirigirse en parte, parece que no lo están teniendo. Entonces, ¿hasta qué punto? Sí, pero es que Francisco o Paco, ya no sé si tú eres Paco o Francisco. Paco. Paco, una cosa es que tengan independencia a la hora de decidir, entre comillas, de decidir lo que quieren hacer, porque quieren hacer una empresa, un objetivo. Mira, quiero bajar el Sella, o quiero hacer una ruta por Gredos de 5 días, o vamos a hacer una ruta a caballo, o queremos hacer, pues mira, este año nos vamos a comprometer con las hermanitas de la caridad. Bueno, pero tiene que estar supervisada por los una cosa es que tengan cierta libertad y otra cosa que no estén supervisados, ¿no? Y eso no se puede perder, tienes que estar encima de ellos. No, sí. Obviamente el tema de la supervisión no es lo que estoy dudando, sino ¿cómo se dice? La forma de dirigirse, ¿sabes? Precisamente la falta de esa iniciativa. O sea, porque Iniciativa suya, dices, de los claro, que no tienen iniciativa. Claro, tú has dicho a lo mejor ahora mismo unas cuantas opciones de proyectos, pero ¿qué pasa si esos pioneros no te dicen ningún proyecto, no tienen intención de hacer ningún proyecto? ¿Hasta qué punto tengo yo que tirar del carro? Hombre, desde luego, los que tienen que hacer, es que los que tienen que hacer la empresa son ellos, y la empresa no tiene por qué ser siempre exitosa. Puede ser un fracaso, pero entonces lo que tienes que poner, para eso está la evaluación, es decir, ¿por qué ha sido un fracaso? Ellos tienen que aprender de los errores. Y entonces dicen, mirad, no ha sido porque, mira, no nos hemos comprometido, porque no hemos repartido bien las funciones, porque no hemos querido buscar o porque estamos en otras cosas. Entonces, si tenemos un objetivo, hay que intentar convencerles de que el objetivo es llegar a buen término, pero hacerlo bien.